pero acá, en esta época pues del siglo XXI, en el mundo del internet, ya todo es posible, y como también llegar a ustedes para contarles lo maravilloso o las maravillosas experiencias de estas tres películas que vamos a hablar hoy día, Julio. No nos han estado escuchando porque el micro estaba desactivado, así que mejor empezamos otra vez. Hola, es Convergencias y Divergencias. Para hacerlo súper corto, hoy día vamos a hablar de cine. Mil disculpas porque hemos tenido un problema con el micrófono, no se ha podido escuchar creo que casi nada, así que bueno. Aquí estamos otra vez para hablar de cine. Hoy día vamos a hablar de tres películas que tienen la particularidad de estar al alcance de todos, al alcance de un clic, porque están en YouTube. Así que hoy día vamos a compartir esta afición que tenemos los dos, pa. Había dicho que hemos escogido el cine como la literatura es una actividad donde nosotros conocemos, hemos experimentado y podemos aportar con ustedes, ¿no? Las experiencias o esas citas extraordinarias que tenemos nosotros con el cine y la ventaja de que las películas que nosotros les informamos, les comentamos, les analizamos, las pueden ver ustedes en YouTube. Solamente marcar, teclear La Diligencia y ¡brum! Ahí está la película. Y ustedes pueden verlo este viernes principalmente, que es feriado. Ahí pueden ver las tres películas. Sí, acá las pueden ver. Bien, hoy día vamos a hablar de tres películas y una yapa que al final le diremos cuál es. Mi papá ya adelantó cuál es la primera película, que es La Diligencia de John Ford. Luego pasaremos con Los Olvidados de Luis Buñuel y finalizaremos con Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. Bien, empezamos con la Diligencia de una vez. Es un western. Ya creo que ya no hace falta introducir a la gente con que es un western, porque creo que ya hemos hablado lo suficiente con el bueno y el malo y el feo en el podcast anterior. A pesar que nosotros, Julio, somos antiimperialistas, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con el colonialismo económico, cultural en que nos encontramos, pero en el caso de las películas western o películas del lejano oeste que nos trajo, nos invadió entre comillas Estados Unidos desde que éramos niños, en este caso especial del cine de western o de lejano oeste, nosotros agradecemos bastante a Estados Unidos porque nos ha hecho sentir, conmover, impactar con tantas películas. Creo que de todos los géneros cinematográficos que existe, género de películas de misterio, de ciencia ficción, de historia, género policíaco, etcétera, el género de western es el que más me encanta, Julio, ¿ya? Y la película de la Diligencia es una de las más antiguas, como también de las más celebradas, ¿ya? Esta película de La Diligencia lo lanzó a John Ford, que ya tenía una carrera ya en el cine desde la película Caballo de Hierro, o sea, desde 20 años antes, pero todavía no salía a la palestra como protagonista o como figura principal. A John Ford y uno de los actores estrellas de la historia del cine norteamericano, John Wayne. O sea que a través de estas películas se hicieron famosos mundialmente John Ford y John Wayne, Julio. Sí, porque ya antes John Ford había rodado muchísimas películas antes. Porque creo que es importante recordar que John Ford hizo el cambio, este cambio de cine mudo a Sí, ha pasado esas dos experiencias. cine sonoro, ¿no? Que digamos ahora el cine sonoro nos parece lo más normal, pero en ese tiempo era algo nuevo, ¿no? Algo novedoso, y la gente cuando escuchaba a un personaje hablar era increíble, ¿no? O sea, siempre hay que tomar también las películas en su contexto. Y en ese tiempo, en 1939-38, ¿no? El cine sonoro recién estaba ya tomando la batuta, ¿no? Dejando atrás ya el cine mudo. Pero
creo que es importante decir que John Ford grabó muchas películas mudas porque La Diligencia tiene muchas de esas cosas. Hay escenas donde solo se ve a los personajes sonreír, hacer miradas, hacer un gesto, ¿no? Que eran propios del cine mudo. Sí, sí. Y miren la contradicción de que los grandes autores, directores del cine, los gestores del crecimiento del cine grandioso, del cine norteamericano, sean británicos, ¿no? El Charles Chaplin, pues, de origen inglés, y John Ford de origen irlandés, ¿no? Irlandés. Y John Ford específicamente, al haber vivido, nacido en el cine mudo, ha hecho películas de cowboy en el cine mudo. Por eso, como tú afirmas, Julio, le quedan todavía esas imágenes, esa actuación a través de los gestos, ¿no? De los gestos que en una opinión, por decir un poco mezquina, se podría decir está trazado. No, más bien están puestas en este caso de manera impresionante, por decir. Y siempre para llegar a lo más hondo, porque John Ford es uno de los cineastas más profundos y más intensos de la historia del cine, Julio. Así es uno de los cineastas más importantes, ¿no? Algunos lo consideran el mejor, creo que mi papá lo considera el mejor, pero bueno, obviamente está en el podio del top 5 de los mejores cineastas de la historia. Bien, Pero no me ofenda, Julio, por favor, porque yo lo digo, pero muchos cineastas especialistas dicen a Orson Welles, que es el mejor director de cine de todos los tiempos. Y los periodistas una vez fueron donde Orson Welles y como provocándolo, porque le decían que era muy egocéntrico, muy vanidoso, y le dijeron, Orson Welles, ¿quién es para usted el mejor director de cine? Y Orson Welles le dijo, no, yo no le voy a decir uno, yo le voy a decir 3. Los mejores directores de cine de la historia para mí son John Ford y John Ford. Para que ustedes vean, pues, Julio, que es un maestro del cine. ¿Saben por qué también, Julio? Discúlpame que abunde un poco más, porque tienes razón, no soy un amante del cine de John Ford, porque John Ford te hace una historia épica, ¿ya? Un mundo, un universo épico, grandioso, espectacular, teniendo como personajes a gente sencilla, gente común, gente de pueblo, una familia, unos emigrantes. Al contrario de las películas clásicas, donde el contexto de las películas épicas gloriosas siempre son reyes, emperadores, legionarios, por decir, grandes personajes de la iglesia, etc. En este caso son gente humilde que tienen una historia para contar y para enseñar también. Esa es la grandiosidad de John Ford, Julio. Sí, definitivamente, porque lo interesante es que no trata a gente adinerada. Bueno, probablemente sí, ¿no? Pero siempre busca gente particular, ¿no? No trata siempre de generalizar, probablemente, no sé, un presidente. Nunca habla de grandes personajes, ¿no? Creo que eso es lo interesante. Que hablando desde lo particular, logra hacer una visión de todo un país, como es el caso de La Diligencia. Pero ya, vamos a la película porque estamos hablando mucho, pero no... Mucho de John Ford. Mucho de John Ford, pero no de la película. Bien, La Diligencia. ¿Por qué se llama La Diligencia? Bueno, creo que es una respuesta muy obvia, ¿no? Porque esta película pasa casi todo su rodaje se pasa en una diligencia, que es una especie de carruaje, porque esta película está ambientada en 1880, 1890 más o menos, donde no existían carros evidentemente, y donde el llano, las tierras en Estados Unidos, en Nuevo México,
eran todavía trocha, ¿no? No habían pistas como ahora se conocen, ¿no? Y la gente acostumbraba a hacer sus viajes en diligencias, que eran estos carruajes que eran empujados por caballos. Se dice, Julio, de que nunca una película basada en una obra literaria sale buena. Pero en este caso sí, Julio. Esta película está basada en el cuento de Guy de Maupassant, La gordiflona, llamada también Bola de Cebo, que encuadrada en la guerra franco-prusiana, o sea, Francia contra Alemania. La particularidad fue que John Ford la ambientó al oeste mexicano, y en una guerra pues entre los blancos o los yanquis con los indios, con los indios. Y esta película impacta, Julio, impacta por los personajes que van en la diligencia, y cada personaje es un grupo o un sector social, ¿ya? O sea, un mundo social, un universo social con distinciones sociales, económicas, que van dentro de ese carruaje. Ahí va un banquero, por decir, ya. Ahí va un vendedor de alcohol, productor al por mayor de alcohol. Ahí va un médico, medio borrachín, pero un médico. Ahí va un soldado, un ex soldado ahora convertido en un jugador de azar o un jugador de cartas. Y también se incluye en esta caravana también un matón o un asesino o un ladrón llamado Ringo. Y también el personaje femenino principal, una prostituta, Julio. Una prostituta que hace un revuelo en toda la diligencia, en todo el tránsito. Así es, y entonces, Pat, nos hablas de que prácticamente lo que hace John Ford en esta película es poner a toda la sociedad norteamericana en un carruaje, en un viaje. ¿Y por qué? ¿Qué es lo interesante de poner a cada parte de una sociedad en un personaje y que socialicen, ¿no? ¿Qué es lo interesante de ver una película así? Los humaniza, pues, Julio, los humaniza. Y en medio del peligro grave del ataque de los yanquis en la travesía, o de los pieles rojas en la travesía, se pone en su lugar, en su sitio, en su contexto, en su personalidad, en su sentimiento, cada personaje. Al final, por ejemplo, la prostituta tan despreciada que va en la diligencia porque junto con el médico borrachín ha sido expulsado del pueblo por una asociación de mujeres guardianas de la virtud y del honor de ese pueblo. Los han votado, han sido expulsados. Pero en medio de este ataque, en medio de la guerra o de la batalla, el banquero resulta ser un cobarde ladrón, por ejemplo, un cobarde ladrón. El industrial o vendedor de alcohol al por mayor por Estados Unidos resulta también ser un tímido cobarde, un egoísta. ¿Y quiénes son? Y la orgullosa y vanadosa hija o esposa de un capitán del ejército que embarazada, egoísta, orgullosa, resulta también ser individualista, ¿no? ¿Y quiénes salvan esa diligencia? ¿Y quiénes defienden y se vuelven en sostenes de dicha diligencia y de su sobrevivencia? La prostituta Dallas y el ladrón o asesino Ringo. Eso es, ese encuadre que hace, esa descripción que hace John Ford es espectacular, Julio, porque reivindica a las clases sociales olvidadas, postergadas o humilladas, Julio.
Esa es la belleza de la película. Así es, yo también rescataría que eso es lo principal, ¿no? Porque estos sus dos protagónicos, yo diría que Dallas es mucho más protagónica que John Wayne, porque el personaje de Dallas a mí me parece mucho más interesante, ¿no? Como en ese tiempo que me imagino que estaba mucho más condenado a la prostitución, como John Ford le da la vuelta a este personaje, ¿no? Y es más, lo vuelve mucho más humano, Más solidaria de todo. más humano, más solidaria, que supuestamente los que deberían serlo, ¿no? Como esta mujer adinerada, ¿no? Que está embarazada, o como el banquero que supuestamente es un personaje de renombre, ¿no? Pero que termina estafando a todos los que han acudido a su banco, ¿no? Pero, y eso... o el médico borrachín que termina salvando a esta dama encopetada que en el ataque de los Pieles Rojas y de emergencia viene el alumbramiento, va a dar a luz. No, claro. Y el borrachín es que la salva. Uh-huh. Es que la salva. Y esta historia o estas escenas al final van mejorando también a las personas. Esta aristocrática encopetada, ya llegando a la ciudad después de la batalla y del escape de los Pieles Rojas, ya mira con agradecimiento o mejores ojos al médico, a la prostituta, el férreo sheriff que llevaba a Ringo ya a la prisión o a su ajusticiamiento, se conmueve y disimula que no ve cómo se escapa a Ringo, se va con Dallas, porque en el camino estos dos postergados de la vida y del mundo llegan a enamorarse y por el bien y comprensión del sheriff los deja escapar. Extraordinaria película, redonda la película. La película es hay que verla. Es extraordinaria. Si John Ford hubiera grabado esa película ahora, estoy seguro que le hubiera dado un final mucho más, diría que más real, ¿no? Porque para ese momento estaba bien ese final, pero creo que ahora esas dos personas no tendrían un final feliz, a mi parecer, ¿no? Porque los dos son unos renegados y creo que en la vida real no todos terminan siendo felices. ¿Dónde te doy la razón, Julio? En donde ya después de esa película 25, 30 años más, hay dos así renegados como los mencionados en la película Bonnie y Clyde, uh-huh, en donde escapan, pero como tú dices, tienen un final distinto, porque ya estamos en la época de la radio, de la televisión, en donde insuflan o calientan el ambiente, las noticias envenenadas, exageradas, y ellos, o sea, Ringo con Dallas, ahorita, como en estos momentos, como tú dices, serían cazados, matados, asesinados. Qué diferente sociedad. Has dado en el clavo, Julio. Pero estamos en otros tiempos, ¿no? Así es, son otros tiempos y bueno, en ese tiempo también John Ford estaba ganando un nombre, así que no podía darse el lujo de tener finales así como de autor, ¿no? Porque no hubiera tenido tanta repercusión. Y bien, eso es lo que yo también rescato de la película, o sea, que... Porque aquí no estamos para contarles el argumento, ¿no? Sino para darles las razones por las cuales a nosotros nos gusta, ¿no? Nos impacta, que es por la forma en cómo John Ford muestra su película, ¿no? Porque algunos, igual que en la literatura o en cualquier arte, ¿no? Que normalmente se narra lo que pasa, ¿no? Y murió, ¿no? En cambio, lo que hace John Ford es contar, ¿no? La forma en cómo lo cuenta, no te dice explícitamente, y entonces el asesino y la prostituta vivieron felices por siempre, ¿no? O no te dice, y la sociedad es una basura porque los ricos en momentos límites se portan mal y en cambio los menos favorecidos se portan humanamente. No te da el mensaje así por la cara John Ford, sino que te cuenta, te muestra. Y una persona que ve la película
va dándose cuenta, ¿no? Porque John Ford te deja una miga de pan que tú vas construyendo en tu mente, ¿no? Y vas sacando tus propias conclusiones, que creo que es la genialidad de John Ford, en cómo cuenta su película sin la necesidad de ser panfletaria, ¿no? Que creo que sucede también en cualquier arte. Y bien, panfletaria o facilona, como diría otra, ¿no? O facilona, exacto. Que aplica para todas las películas, sí, pero creo que John Ford, con la dirigencia y con todas sus películas, diría yo, lo evidencia claramente. Bien, antes de pasar, quiero mencionar algunas de las tantas películas grandiosas de este maestro del cine John Ford. Centauros del desierto, Las uvas de la ira, El hombre que mató a Liberty Balance, Pasión de los fuertes, Río Grande, Qué verde era mi valle, Los tres padrinos, El ocaso de los Cheyennes, El joven Lincoln, Caballo de hierro, etc. Y 50 películas más, creo, Julio. Ahora sí pasemos a la siguiente. Y bien, de Nuevo México, Estados Unidos, nos vamos a México. Y nos vamos a México porque vamos a hablar de Los Olvidados, que no puede sonar al nombre de miniserie de Michelle Alexander, ¿no? Pero no lo es, no. Se llama Los Olvidados y es de Luis Buñuel y fue filmada en 1950, me parece, ¿no? 41, creo. Bien, ya, pero por ahí, ¿no? Así que el título puede sonar un poco melodramático, pero para nada, ¿no? Es una película revolucionaria en todo sentido, porque a mi forma de ser iba en contra en cómo se filmaba en ese tiempo en México, que es como llamaba el siglo de oro, ¿no? Creo que es bien vanguardista para el momento en que se graba y por la forma. Bien. Mientras hablo, a ver, comprueba la fecha, si es 41, 49 o 50, el año de la película Los Olvidados. 50, muy bien. El cine de hoy es mexicano, es como la televisión mexicana, de baja calidad. No por gusto tan allá, pues, Laura Bozzo, Beto Ortiz, o sea, ahora recoge no la calidad México, pero México tuvo una época de oro del cine, que está encuadrada más o menos desde el año 30 hasta los años 60. Y mucho tiene que ver porque en México hubo el apoyo de parte del gobierno del Estado para el cine. Y también de que llegaron a México maestros del cine universales a establecerse en México. Por ejemplo, Julio, Sergei Eisenstein, el ruso, ¿no? El maestro del cine, y estuvo tiempo en México para filmar una película y también para dejar su clase maestra. También llegó huyendo de España por la revolución socialista española o por la guerra civil española. Llegó a España joven Luis Buñuel, que llegó a ser también uno de los maestros del cine universal y se estableció en México e hizo en México su mejor cine, sus mejores películas como El discreto encanto de la burguesía, Viridiana, El, Bella de día, Tristana, Nazarín, Simón del desierto, El bruto, el gran casino, etcétera, etcétera. Pero Los Olvidados es quizá su mejor película. Y está guardado, pues, ya en la Biblioteca Nacional de Nueva York. Está guardado como un documento especial que si hubiera, por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial o desaparece un ataque extraterrestre, sobreviviría esa película. Porque está bien guardada y protegida, pues, en sitios especiales, ¿ya? ¿Y por qué Los Olvidados es una película maestra? Porque cuenta la vida de los niños. Aquí los personajes son los niños sufridos y olvidados que tienen
tantas dificultades, tanta desgracia, y lo maravilloso de esta película es que todo lo que sufren estos niños en la ciudad federal o la capital de México, lo sufren, lo padecen todos los niños de las ciudades o de las urbes principales del mundo, Julio. Así es. Y creo que lo retrata bien al inicio de la película, ¿no? Donde muestra grandes urbes como Nueva York, me parece que París también y Madrid, donde hay una vida muy distinta, ¿no? A la que se vivía en ese tiempo en México y al contexto que vivían los niños, ¿no? Sobre todo. Y para hacer una... no sé, como que para compararlo tal vez a nuestro contexto, a nuestra sociedad, podría decirse, ¿no? Que es como Coyique, los barracones del Callao, no sé, La Victoria, etcétera. Digamos que la película retrata ese ambiente, ¿no? Esa jungla de cemento diría que es mucho más violenta que las junglas de verdad. Y bien, en esa jungla, como acabo de decir, de violencia, de drogas, de alcohol, etcétera, de abuso, de todo, ¿no? Se encuentran niños jóvenes que por cómo porque han tenido la mala suerte, no la suerte de haber nacido ahí, ¿no? Y se encuentran en este contexto que es espantoso, favorable. Pero antes de eso, me gustaría decir que en ese tiempo sí se hablaba probablemente de los pobres en el cine mexicano, evidentemente, ¿no? Que hay una película muy famosa que se llama Nosotros los Pobres, me parece que está protagonizada por Pedro Infante, ¿no? Pero yo, o sea, uno ve esa película y la pobreza o esas condiciones paupérrimas son romantizadas, a mi opinión, ¿no? Son romantizadas, ¿no? Los pobres no tienen para comer, pero cantan, ¿no? No tienen para comer, pero ríen, pero sonríen, pero se enamoran, ¿no? Se casan, sufren de amor, ¿no? Creo que es lo en lo que menos se piensa en esas condiciones, ¿no? Pero lo que hace Buñuel es contar en una historia en ese contexto, pero de manera real, ¿no? En cómo suceden de verdad las cosas. No con ese romanticismo que también se ve a veces en las series, que todavía sobrevive hasta ahora, ¿no? Increíblemente en las series de Michelle Alexander, donde los pobres donde los pobres van a luchar hasta salir de la pobreza porque van a trabajar duro y van a tener plata, ¿no? Y las cosas no son así, ¿no? Porque a veces escucho comentarios de el pobre es pobre porque quiere y yo me quiero jalar los pelos cuando la gente dice eso. Pero bueno, no estamos hablando de ello. No estamos hablando de ello. Julio. Y lo que quiero decir es que lo que hace Buñuel es retratar a la sociedad más marginada de México de una manera verídica, ¿no? De verdad. Yo diría que esa película es casi un documental de lo que sucedía en ese momento, ¿no? Mucha razón tienes cuando dices que los mexicanos han romantizado su mundo, ¿no? Lo han fantaseado, ¿no? Lo han fantaseado, cuando ha tenido que venir un extranjero, un español, para escribir, contar, relatar lo verdadero, lo real, lo triste, lo íntegro, lo profundo, ¿no? Lo auténtico de México, que en ese tiempo tenía la Ciudad de México, la Ciudad Federal, no más de 2 millones, ahora creo que tiene 20 millones de habitantes, es una urbe gigantesca. ¿Qué sufrimiento, qué desigualdades, qué tragedias habrá ahora si ese tiempo ya lo había, pero... Bueno, ahora sí sabe que hay drogas, los cárteles, ahora es peor todavía. Pero no hay un maestro del cine que lo cuente, ¿no? O a través de las imágenes, o un maestro de la literatura como Rulfo que también lo describa o lo narre, ¿no? Claro. Pero en ese siglo de oro sí
hubo un Luis Buñuel. También, o sea, sí, yo he visto algunos cortos donde se retrata la vida, probablemente ya no de esa manera, ¿no? Pero sí. Pero yo creo que ahora es dificilísimo, ¿no? Porque cómo vas a narrar la vida de un, o sea, de esa forma en cómo lo hace, de un niño que vive en medio de las drogas, ¿no? Creo que es también un poco peligroso, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, en Narcos, ¿no? Que más bien idealizan la cultura narco. Muchos camarógrafos han sido asesinados por los mismos narcotraficantes, por solo estar ahí en su ambiente y grabar y tomar fotos, ¿no? Y yo creo que en México ahora es peligrosísimo, no todo, ¿no? En ciertos lugares. Y a grandes rasgos, a grandes trazos, porque usted tiene que ver esa película que dura, creo que solamente 60 minutos o 70 minutos, es brevísima la película, porque como tú dices, más parece un documental. Jaibo es un joven, o ya dentro de los 16, 17 años, que ha escapado de la correccional, o de la cárcel, mejor dicho, ¿ya? Ha escapado y llega donde el grupo de jóvenes, donde su mancha, su collera, donde lo reciben con júbilo, con admiración, pues, el ídolo, pues, de los muchachos, pues, parranderos o callejeros, y más que todo por Pedro, que es un muchacho noble, sano, bien intencionado, que está en la calle porque su mamá lo bota, porque su mamá no lo quiere, porque le hace recordar a su padre que la abandonó, que la trató mal, ¿ya? Que la trató mal. Ese rechazo, ese desprecio lo siente mucho Pedro, pero en escenas muy conmovedoras, muy impactantes, hay gestos de este joven de querer reintegrarse, de querer vivir correctamente, pero cada vez que va con esa intención retorna a su casa de la calle con el afán de que la madre le abra los brazos o le dé una oportunidad, pero siente el rechazo fuerte, triste, lacerante de esta madre, que no la culpamos tampoco, porque es una madre que mantiene a la familia, porque ya tiene otros hermanitos, Pedro, que tiene que vivir para trabajar, para sufrir, y no tiene esa paciencia. Es entonces, Julio, que se refugia Pedro en esta collera, en esta mancha, donde Jaibo, el fugitivo, es un referente maldito, Julio. Ahí también quisiera hacer un apartado, ¿no? Por cómo retrata, por cómo narra Luis Buñuel. ¿Por qué te rascas tanto? Por cómo retrata a Luis Buñuel a la madre, ¿no? Porque hay una anécdota que una maquilladora renunció al rodaje porque decía que una madre siempre iba a dar la vida por su hijo, ¿no? Y lo que estaba haciendo Buñuel era inaceptable, así que renunció. Pero a mí me parece real, ¿no? Porque ¿cuántas veces se escuchan comentarios como que no, pero digamos, ¿no? Golpean a un niño y la gente siempre dice, pero la madre, ¿dónde estaba? La madre tiene que hacerse cargo. La madre tiene la culpa, ¿no? Nunca la culpa la tiene el padre. Pero bien, ¿no? Yo creo que romper ese tipo de barreras y pensamientos me parece fenomenal porque, al menos aquí en Perú, hasta ahora, lo que ha hecho Luis Buñuel en Los Olvidados no se ha hecho acá. Ningún director se ha atrevido a retratar a una madre de esa manera, ¿no? Yo, probablemente solo en la literatura, pero en el cine no he visto. Y eso me parece genial, porque le dota a la madre de una particularidad increíble, porque la madre no quiso tener a Pedro, ¿no? ¿Quién va a querer tener un hijo a los 18 años? Es imposible. Y todo ese rencor de haberle frustrado toda la vida, ¿no? Toda la vida lo refleja en su hijo, ¿no? Porque yo diría que lo detesta, ¿no? Detesta su existencia porque la existencia de Pedro le ha arruinado, entre comillas, ¿no? Su vida. Y a mí me parece increíble esa visión que haya tenido este genio en ese tiempo, ¿no? Obviamente
Buñuel era amigo de García Lorca y de Dalí, así que eran tres genios que bueno, yo acepto y por eso encuentro lógica en lo que mostró. Pero bien, a mí me interesa ese personaje de la madre que me parece riquísimo. Hay personajes variados que bien familiares para el Perú. Ese cholito, ese paisanito recién llegadito a la ciudad, Ojitos, es como una bisagra, un personaje intermedio de otro, por ejemplo, un ciego ladino, pues, un ciego pero vivazo, un ciego que se sabe defender mucho mejor que los niños o que otros personajes de esa urbe, de esa ciudad maldita, ¿no? Este ciego que al final derrota, vence al maldito o al personaje negativo de Jaibo. Es un choque como de dos personajes negros, oscuros, ¿ya? Ahí diferimos porque para mí en la película no hay personajes malos ni personajes buenos. Yo creo que hay malos, ¿no? Como este pederasta que en algún momento se muestra. Hasta el ciego se podría decir que es un antagónico, ¿no? Pero creo que Jaibo es un antihéroe. Porque para mí Jaibo es como el Pedro, pero con 5 o 6 años más, ¿no? Que creo que es el futuro que le esperaría a Pedro. Así que también cuando yo veo que las acciones que realiza este personaje, como matar a alguien para que no lo delate, es natural, es porque la naturaleza le ha dado por vivir en ese contexto. Así que para mí, mi opinión, no es malo ni bueno, sino es un personaje gris, al igual que Pedro. Son como el título, pues, Julio. Son los olvidados, claro. ¿no? Bien titulados, son los olvidados. Como tú dices, ya no hay tiempo, ¿no? Podría haber una secuela o una precuela, ¿no? De la película con Jaibo de más niño, ¿no? Claro, teniendo una vida como Pedro, ¿no? Pero Pedro hasta el último lucha por encarrilarse o por salvarse. La mamá misma, cuando siente la ausencia, la desaparición de Pedro, que no llega porque Pedro ha sido, hasta tanto corazón ha tenido por reivindicarse, que ha aceptado el consejo de la madre para que llevarlo hasta la correccional, donde ha ido, ¿no? Donde ha ido. Pero nuevamente la participación de Jaibo ensucia todo, por decirlo, enturbia todo. Y en las escenas finales, Julio, donde ya la madre, sintiendo la ausencia del hijo, mejor no contar el final, ya siente el dolor ya en su intensidad, como si el destino se voltea y le dé un golpe en la mejilla, y es tristísimo, Julio, a la madre preguntando ahora sí, como el viejito borrachín, preguntando por su hijo Julián, asesinado por Jaibo, calle por calle preguntando por su hijito. Terrible esa pregunta de la madre preguntando por su hijo mientras nosotros estamos viendo, no estoy diciendo de qué final, sino estamos viendo que su hijo nunca más volverá, Julio. Claro, nunca más volverá. Yo diría que es una genialidad estamos hablando del final de la película. Es una genialidad ese final porque hay muestra dos finales. Bueno, ahí son como dos finales, ¿no? Pero no, quiere un paréntesis, Julio, disculpa. Luis Buñuel filmó dos finales, ¿ya? Finales, ¿ya? En un final, porque en un encuentro, pues, desigual, ya debido a muerte y a un duelo con Jaibo, pierde, pues, en la película, pero había filmado otro donde él gana la pelea, a Jaibo, y su final tiene una vía, un camino reivindicativo, posible de felicidad. Pero viendo los dos finales, Luis Buñuel dijo,
esta película de final feliz le va a gustar al público, le va a gustar a los productores de cine, los que me han presupuestado la película. Ya, final feliz. Pero este final triste es real, es verídico, es el final que yo siento. Que vaya este final. Y el final verdadero, pues el que hemos visto y el que usted, amigo cibernauta, tiene que verlo, pues. Después de ver esta película Los Olvidados que está en YouTube, usted no va a ser el mismo ya. Ya no va a ser el mismo, va a ser alguien mejor. Alguien mejor. Sí. Bueno, para no contar el final, ¿no? De la película, solo por ver el final ya es increíble, ¿no? Porque es una contradicción que te rompe el alma. Y bien, pero ya, para finalizar diría que también es interesante de ver esta película porque está llena de simbolismos, de escenas surrealistas, oníricas, que también suman. Característica de Buñuel, ¿no? Sí, características de Buñuel y también porque, bueno, él estudió en una residencia para estudiantes top junto a García Lorca y yo diría que de ahí tiene que haberle nacido esta vena por simbolizar muchas cosas, ¿no? O al igual que Lorca lo hacía en su poesía y en su teatro, ¿no? En sus obras de teatro. Y bien, ahora nos vamos de Nuevo México Nuevo México, México. De México otra vez regresamos a Nuevo México. No. Este es Wyoming. Claro, es Wyoming. Wyoming. Cuando vamos a Texas, por ahí más o menos, ¿no? En invierno. Bien, ahora vamos a hablar de Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, que es su última película. No, es su penúltima. Penúltima. Película. La última era una vez en Hollywood. En Hollywood, exacto. Bien. Pero este sí es más contemporáneo. Sí. Es un cineasta actual. Exacto. Vigente. Bueno, claro, relativamente vigente, pero ya hace películas de 1990, me parece. Sí, del 90. Así que del ya 94. Tan creo. nuevo no es, pero es un cineasta joven y vanguardista también. Pero bien, esta película comienza como La Diligencia, ¿no? Comienza en un carruaje donde van personajes muy particulares, ¿no? Es una diligencia, por eso también que lo hemos escogido, aparte de que está en YouTube para que ustedes lo vean, es la semejanza de esta película Los 8 más odiados con La Diligencia de John Ford. Y Quentin Tarantino, si no es el mejor cineasta o director de cine de los últimos tiempos, al menos o a lo menos es el más hablado, el más comentado, el que más impacta, el que más llama la atención. Y Quentin Tarantino recién en antes lo he leído, Julio, declaró de que a mis películas yo estoy seguro que no les gustaría mis películas a John Ford, al maestro John Ford. No estoy seguro yo, No estoy seguro, porque John Ford pues era un maestro, pero también era un hombre bien comprensivo que discutía, sabía reconocer sus equivocaciones. Cuando, por ejemplo, cuando John Wayne fue dirigido a Río Rojo por Howard Hawks, donde hizo una actuación magistral, dijo: yo no sabía que este cojudo actuaba bien por John Wayne, sabía reconocer que su actor fetiche, que a él no lo había explotado bien en otra película con otro director, había sacado a relucir su mejor actuación. Quentin Tarantino es para mí un cineasta singular, un cineasta ruidoso, pero no estoy diciendo malo, un cineasta, por decir, violento, lleno de emoción, lleno de furia. Es un cineasta cuyas películas tú nunca te vas a quedar indiferente, Julio. Nunca te vas a dejar indiferente. Desde la primera película que yo vi, Julio,
tiempos violentos, quedé impactado por lo novedoso y revolucionario de su cine. Aunque esa no es su primera película. No, es la segunda. Ya, pero ya sus orígenes también de su cultura de Quentin Tarantino es asumido de las películas de cowboy, ya, del cine de western. Ahí están sus orígenes. Dice que cuando niño Julio veía esos videos que alquilaba para DVD, decenas y decenas y decenas diarias, pero las películas que le gustaban no eran tanto de John Ford, a quien respetaba, sino las películas de la época del cine del espagueti italiano, del western espagueti italiano, desde ahí, donde no de tanto de Sergio Leone, de Lo bueno, lo malo y lo feo, o por un puñado de dólares, sino de Sergio Corbucci, ¿ya? O Corbucci, el autor pues de Q-Man, de Django, esa influencia marcada de Corbucci lo tiene, claro que más sofisticado, y no se ha quedado en el cowboy, aunque siempre regresa a las películas de cowboy, por ejemplo, el Django desencadenado, o esta película que estamos viendo, o Bastardo sin Gloria, donde está el cowboy ahí, así no quiera él, está el cowboy. Es un director, por decir, que en estas 3 horas de película, 3 horas duro, Julio, los más odiados, los 8 más odiados, no te aburre en ningún momento, Julio. Exacto. Una vez a Quentin Tarantino le preguntó, un periodista, como esos periodistas deportivos que son tan insidiosos y que de fútbol no saben nada, y peor los periodistas peruanos, le dijeron, ¿no? Quentin, ¿por qué tus películas son tan violentas, no? ¿Por qué hay tanta sangre? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún trauma de niño con eso? Y Quentin le dijo, bueno, yo pongo violencia en mis películas porque la violencia, la sangre, la acción es divertida, ¿no? Because it's fun, dice sí. en inglés. Y no, tiene absolutamente toda la razón del mundo, porque creo que él es bien explícito en la violencia para hacerla bien extravagante, ¿no? Bien virtuosa, ¿no? Pareciera una violencia impresionista, ¿no? Así con todos los colores, ¿no? Los colores maximizados a la potencia 9. Y eso a mí me parece muy, muy divertido, ¿no? Y cuando tú ves morir a alguien en las películas de Quentin Tarantino, tú no dices, oh, pobrecito, se murió, ¿no? O lloras, no, tú dices, wow, qué increíble, voló toda la sangre. Y eso me parece genial, ¿no? Porque ya el mensaje está implícito, ¿no? Esta violencia es para que tú te diviertas, es para que sea espectacular. Y uno ya entiende la premisa, y la interpretación que uno hace de eso ya es de otra forma, ¿no? Diferente a, por si, no sé, si vemos Rescatando al Soldado Ryan o The Hurt Locker, que es Zona de Miedo, donde la explosión de una bomba mata a un soldado en medio de la Segunda Guerra Mundial y es el protagonista y perdió un brazo y todo el mundo empieza a llorar, ¿no? Es otra cosa, ¿no? En las películas de Quentin uno disfruta más bien. Y es bastante impersonal la violencia, ¿no? Porque solo trata de generar espectáculo, como lo acabo de decir. Y bien, cuando salieron Los Odiosos 8, toda la gente se preguntaba, ¿no? Ya pasaron 2 horas de película, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde están los pistoletazos? ¿Dónde? Y no habían, ¿no? Porque yo diría que las primeras 2 horas es puro texto, que se diría en teatro. Y es que es así, porque los 8 más odiados está inspirado, al menos el inicio, en La Diligencia de John Ford. Y La Diligencia de John Ford está inspirada en un cuento de Maupassant, que es Bola de Cebo, ¿no? Así que es increíble cómo el arte siempre se comunica, y cómo no, se puede entender que nada, o sea, que todo está hecho, ¿no? No hay nadie que viene y que crea algo novedoso, ¿no? Todo está hecho. A ver. Y bien, entonces, solo para terminar, esta película yo diría que tiene un carácter teatral.
¿Por qué teatral? Porque hay mucho texto, y dentro de ese texto hay mucho subtexto, así que los personajes pueden estar diciendo, ¿qué hora tienes, no? Pero el subtexto puede ser, no sé, te voy a matar, o ¿de dónde eres? Quiero escuchar tu acento para saber si me estás diciendo la verdad y eres de tal sitio, ¿no? Porque en Estados Unidos los acentos son bien diversos, al igual que en Perú, ¿no? Así que la película está marcada de eso, de mucho subtexto, al menos durante la primera hora, porque es casi una obra de teatro. Uno tiene que descubrir quién es el asesino, quién es el malo acá, ¿no? Porque todos se encubren detrás de una careta. Y por eso es bien divertido. Si uno escucha bien y le presta atención de verdad, pues no sin pasar a revisar su celular como está haciendo mi papá ahorita. No, lo que yo quiero saludar, Julio, es a los leales en medio del mensaje a la nación que está dando el cambio de gabinete el presidente Castillo. Están viéndonos, ¿no? Martín Soto, Chumpito, muchas gracias. Miguel Antunes Carrillo, Miguelón, Nayeli Casaverde, Patricia Acuña, etcétera, los que nos están viendo. Yo les agradezco por esa lealtad, esa fidelidad. Avisen a los compañeros y si pueden, compartan este podcast, ¿no? Comparta para sus compañeros o para sus grupos, para su grupo. Julio, entonces podría decir la gente, entonces una copia de La Diligencia, así no vale. No. Si bien se parece mucho, pero acá estamos en Wyoming, no estamos en Utah, que es desierto, ¿no? Aquí estamos no en pleno verano como de La Diligencia de John Ford, estamos en pleno invierno con el camino lleno de nieve, ¿ya? Aquí el único pasajero que va es un cazador de recompensa, Ruth o Roth, y que lleva a una ladrona, a una asesina, lleva para cobrar su recompensa y el dinero pues que pagan por entregar a asesinos. Y en el camino encuentra un pasajero, a un negro, Warren, que ha sido excombatiente en la guerra de la secesión, al lado pues del ejército norteño, que también lleva asesinos, pero ya él como cazarrecompensa no es como el primero que los lleva vivos. Este negro o moreno cazarrecompensa también los lleva muertos y acepta pues el compartir el viaje, primer cazarrecompensa, y sube a 3 difuntos ya a 3 difuntos ya. En el camino van subiendo 3 más, hasta que el camino ya sí se hace intransitable y encuentran una posada felizmente en el camino, ingresan en el camino y donde encuentran 4 hombres más que están no sé de cuántas horas ya ingresan para que mejorado el tiempo puedan continuar la travesía, puedan continuar de urgencia el camino, porque ya saben que tienen urgencia los 2 cazarrecompensas, pues, ¿no? Porque tienen que cobrar, pues, ¿no? Uno sus $10,000, el otro $40,000 de recompensa. Ahí es dentro de la casa ya que donde tienen que esperar horas y horas que pase la ventisca, es donde comienza otro mundo, Julio. Otra historia que por ratos parece pues una película policíaca o policial, otro por ratos parece una película de misterio de Alfred Hitchcock, y por otros momentos parece una película de terror, Julio. Los planes que hay ahí. Creo que has dado en el clavo, porque para no contar la trama, no, porque es muy enrevesada, y si la tratamos de contar aquí van a terminar más enredados que nosotros. Sí, mejor es que vean, ¿no? Ajá, sí, pero lo que obviamente uno de sus ídolos de Quentin Tarantino es Alfred Hitchcock, de ley, porque aquí en esta película no ha podido
no sé, hacerle un honor más grande, ¿no? Porque Alfred Hitchcock, que es el rey del suspenso, ¿no? Es el maestro del suspenso, siempre dice que hay que tensar hay que tensar la cuerda todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda, y mientras más tense esté, cuando se rompa, va a tener un ruido mucho más fuerte, ¿no? Va a ser más impresionante. Y eso es lo que logra hacer, creo, acá en esta película Quentin Tarantino, porque da la sensación de que ninguno de sus personajes, a excepción de este señor que está llevando a la presa, a Rod, que está llevando a esta ladrona, él es el único que dice la verdad, ¿no? Porque los demás, todos están con una careta encima. No dicen la verdad, están construyendo argucias y cosas, y uno trata de entender qué es lo que está pasando y no. Y en ese sentido la cuerda la va tensando tanto Quentin, que llega un momento en el cual ya no se puede tensar más, se sabe o se logra saber quiénes son, se sospecha, ¿no? Y como estamos en el lejano oeste y es una película cowboy, obviamente tienen que haber balas, tienen que sacar sus revólveres, amenazarse, apuntarse y etcétera, ¿no? Que es lo que ocurre al final, ¿no? Porque ya no se puede soportar más tener tanta angustia por no saber a quién le estoy hablando, si es un asesino, si es una persona de bien, etcétera. Hay lo que lo diferencia, pues, a Quentin Tarantino de John Ford, ¿no? En que tensa la acción, el suspenso tanto, que John Ford lo resuelve de manera más suave, más delicada, más meditada, y él, pues, en su campo, en su mundo, pues, ¿no? En su universo. Quentin Tarantino lo hace violento, fuerte, hasta sangriento, ¿no? Pero eso no podemos decir, no, entonces vulgar, chusco, no, siempre con imaginación, con exageración, pero con inteligencia, por decir, con ruido, pero con precisión, ¿no? Porque terminada la película, viene el repaso mental, ya la conclusión que uno hace, y pasados los minutos del final de la película, que dura pues más de 3 horas, viene la melancolía, Julio, viene la pena, por decir, de ese personaje, como tú dices, el más noble, por decir, el más noble, pero antes de morir, pues traicionado por estos ladrones asesinos que ahí a escondidas han preparado todo su motín, su muerte, su asesinato, que su muerte ha contagiado, por decir, dentro de esa recua, hay que decir, de esa recua de maleantes, las buenas intenciones de 2 de ellos, ¿no? De 2 de ellos que también mueren, o terminan tratando de defender lo que quiso hacer este personaje Rod, por decir, que era el bien intencionado, con quien estaban en desacuerdo, a quien también lo iban a traicionar, pero tanto es su sensibilidad, su buena intención, su entrega, por decir, de que ellos son contagiados, por decir, y tratan de subsanar a su modo lo que quiso, pues, este primer cazador de recompensas, honrado, honesto, abierto, y tiene los ingredientes. No todo es violencia, y también hay mucha sensibilidad. Es su película menos violenta hasta ese momento, porque recién al final hay violencia. Al final. Pero buena, sí, es buena. Y bien, para terminar, solo decir que vean esta película, ya no la vean por Quentin, ¿no? Pero véanla por su actor fetiche y Samuel L. Jackson, que está increíble, ¿no? Como siempre en las películas de Quentin actúa increíblemente, así que hay una química entre ellos que es brutal. Bien, y yo diría que es para mí, o sea, si esta película tú sacas el guión,
la puedes hacer como una obra de teatro porque tiene todas las cositas para hacerlo, ¿no? Hasta la duración. Porque hay un escenario, la Ajá. mayoría de la acción, ¿no? De las escenas. Sucede prácticamente en un solo lugar, que es una casa, ¿no? Como en una obra de teatro. Pero bien, y diría también que esta película está, bueno, no, tal vez no inspirada, ¿no? Porque ya hay muchas referencias de las cuales ha bebido Quentin Tarantino, pero en el teatro hay obras de teatro, valga la redundancia, como Quién le teme a Virginia Woolf o La muerte de un viajante de Arthur Miller, en donde se da este tipo de temática, ¿no? Donde no se sabe la realidad o la verdad del juego que están haciendo todos estos personajes hasta el final, ¿no? Es un juego medio macabro, ¿no? Donde nadie dice la verdad y donde todos tratan de fingir una apariencia que no es, hasta el final, donde se resuelve todo. Pero bien, eso ha sido todo por hoy. Falta tu... Bueno, solo es algo chiquito y bueno, como hemos estado hablando de películas y justo la última se asemeja a una obra de teatro en YouTube, ¿no? Películas en YouTube. También hay obras de teatro en YouTube, ¿no? Y mi recomendación así, mi yapa, es ver El Rey Lear que hizo la Universidad Católica allá por el 2000 en colaboración con el Teatro Nacional, ¿no? Que estaba en ese momento quemado, así que utilizan ese escenario que está todo... Es de teatro en escombros. Claro, que ese teatro que está todo chamuscado en escombros, color, tierra, etcétera, y lo utilizan para hacer una obra de Shakespeare y el escenario... ¿Qué actores, Dino Moncho? Y el escenario es perfecto. Bueno, ahí está Mónica Sánchez, Del Solar, el ex ministro de Cultura. Y el que cerró el Congreso en una actuación magistral. Exacto, y el futuro probablemente presidente del Perú. Hasta Alberto Isola, ya lo dije, también está Roberto Moll, Carlos Victoria, Diego Berti, etcétera, ¿no? Mónica Sánchez también, a los que les gusta ver De vuelta al barrio. Y bien, esa es mi recomendación, véanla, si dura bastante, pero hombre, la actuación y la forma en que está dirigida merece la pena. Bien, muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Espérate, Julio, amigo del Face, Cibernato, busque la película, véala, intente, comience con Los Olvidados, que es más cortita, ¿ya? Y de ahí, si no le gusta, me lo dice. Pero no les va a gustar. ¿Cómo no le va a gustar? Que es una de las películas maestras. Sí, véanla, por favor. Véanla. No se olvide, bueno, antes de decir eso, José Eduardo Valenzuela Salvador, ¿por qué recién nos haces esta pregunta cuando ya acabamos? A ver, cocheco. Nos dice, ¿qué opinan de Kubrick, profe? Bueno, Kubrick será tocado en una próxima entrega, porque Kubrick es... Al igual que Ford, yo diría que es Dios en la tierra. Maestro del cine. Así que, bueno, ya hablaremos de eso, Maestro José. Y si quieres, nos metemos unas chelas conversando sobre algunas películas. Nahaus. Bueno, ¿quién será? Ella es de la promo de Carlita. Nos dice, buenas noches, profesor. Muy interesante el tema. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden, en YouTube está La Diligencia, John Ford. Los Olvidados, Luis Buñuel, Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino y El Rey Lear, Universidad Católica del Perú, PUC. Y ahí les sale en YouTube. Es una House Naisha de la promoción de Luchito. De Carlita. Saludos, ex alcaldesa de Pampita. Okay. Gracias. Bueno, es imposible leer ese nombre. Bien, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Ya está.